Abu Dhabi, la ciudad más rica del planeta. Su deseo de competir en la Superliga entre ciudades ha hecho que se someta a una profunda transformación. Lo último, construir este extraordinario rascacielos, la sede de Al Dhar. Hasta ahora no se había intentado nada parecido. Será una carrera contrarreloj. ¿Será capaz Abu Dhabi de afrontar el reto? Megaestructuras, el rascacielos redondo. Abu Dhabi se sitúa en pleno centro del boom de la construcción. Constituye el mayor de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Su capital, también llamada Abu Dhabi, es la ciudad más rica del planeta. Su gobernante, el jeque Khalifa, cuenta con 710.000 millones de euros en el banco y una arriesgada agenda de gastos acorde con esa suma. El jeque quiere transformar el horizonte de la ciudad y competir con las ciudades de la élite mundial, Londres, Nueva York y Hong Kong. Pero no es la primera vez que el emirato se encuentra en esta encrucijada. Hace algunas décadas, Abu Dhabi era un pueblo del desierto, hasta que el descubrimiento de petróleo en 1958 le proporcionó una riqueza inimaginable a su gobernante, el jeque Zayed. Con la llegada de los petrodólares, el jeque convirtió las casuchas en rascacielos y el modo tradicional de vida desapareció. En la actualidad, Abu Dhabi es una próspera metrópoli situada sobre la 5ª mayor reserva de petróleo del mundo. Pero el oro negro no puede por sí solo colocar a esta ciudad en la Superliga. Para conseguirlo, el jeque Khalifa debe atraer los dólares de los grandes negocios y del turismo. Abu Dhabi debe crecer para prosperar. Para colocar a Abu Dhabi en el mapa mundial, la reciente promotora Al Dhar planea construir una nueva microciudad, Al Raha Beach. La propuesta es ambiciosa. Con 11 kilómetros de longitud y casi 1 kilómetro de ancho, esta ciudad sobre el mar será el proyecto de mayor envergadura asumido en la historia de Abu Dhabi. Mohamed Al-Mubarak es el responsable de llevar a cabo esta atrevida empresa. La visión de sus altezas y de Al Dhar era crear una mini ciudad donde la gente pueda vivir, estudiar, entretenerse y trabajar al mismo tiempo. Al-Mubarak debía atraer a los inversores para que Al Raha Beach pudiera construirse, así que para lanzar el proyecto encargó un rascacielos de diseño. Crear un edificio simbólico en Al Raha Beach era de suma importancia. Teníamos que colocar a Al Raha Beach en el mapa mundial. Al-Mubarak encargó al arquitecto libanés Marwan Sareif el diseño de este edificio. Y siguió arriesgándose. El edificio sería la sede de Al Dhar. La oficina se situaría en el centro de su enorme urbanización. Sin embargo, crear algo nuevo en un lugar donde la vanguardia es lo habitual no es fácil. Dubái, el emirato vecino, ocupa el centro de las miradas con una serie de edificios de portada de noticias. El rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, The Palm of the World, además del emblemático Burj Al Arab. Para destacar entre todos ellos, Sareif sabe que debe desafiar las leyes de lo común. Lo sencillo puede ser a veces muy poderoso, sobre todo en arquitectura. Lo vemos en las pirámides de Egipto. Los edificios más singulares son construcciones muy sencillas. Pero Sareif no encontró la inspiración hasta que se relajó durante un vuelo. No podía dormir, y en cuanto me relajé, enseguida me vino la idea a la cabeza. Cogí un bolígrafo y me puse a dibujarlo. El diseño es sencillo, pero atrevido.
un rascacielos circular más alto que la Estatua de la Libertad, con una superficie acristalada curva del tamaño de 4 campos de fútbol. Para ser sincero, en cuanto me lo imaginé, supe que iba a gustar. Sabía que era algo diferente. De hecho, el diseño era tan poco habitual que Al-Mubarak no sabía cómo reaccionar al principio. Cuando vi el diseño me quedé un poco confuso. En realidad pensé que estaba mirando una viñeta de un cómic. Me pareció un platillo volante que había aterrizado en Al-Raja Beach. Me quedé mirándolo unos 15 minutos y al cabo de esos 15 minutos me enamoré. El diseño de Sareib se inspira en la naturaleza. 2 paredes circulares de cristal curvo imitan la concha abierta de una almeja. La arquitectura no es más que la imitación de la naturaleza. Al principio la idea me pareció muy geométrica, muy pura. Era como una concha de mar. Las conchas de mar tienen un profundo significado para Abu Dhabi, ciudad de origen pesquero. Pero el diseño circular planteaba un problema. Una superficie así, como una moneda colocada sobre el canto, tiende a ser inestable. Había que buscarle el equilibrio y Sareib recurrió a los principios de la geometría. El verdadero problema de tener una fachada circular era que había que encontrar 2 puntos de apoyo. Y para eso recurrimos a uno de los principios más antiguos de la arquitectura, la proporción. Cuando tienes un círculo, puedes dividirlo en un pentagrama. Y ese pentagrama es en realidad una representación del cuerpo cósmico del ser humano. Dentro del pentagrama podemos colocar al hombre. El hombre y el universo. Gracias al pentagrama tenemos los 2 puntos del círculo sobre los que descansará la fachada. Es el equilibrio perfecto. Este es el mismo principio que condujo al filósofo del siglo XVI, Heinrich Agrippa, a dibujar al hombre como un pentagrama dentro de un círculo. Diseño que ha ayudado a los arquitectos a mantener la proporción de los edificios durante siglos. Pero una cosa es dibujar un rascacielos circular y otra conseguir que se haga realidad. En este caso no había precedentes, no se había construido antes ningún edificio semejante. Sareib debía descubrir si su edificio era factible. Supimos desde el primer momento que construir el edificio no iba a ser fácil. Pero no es el rascacielos en sí el que presenta el primer problema, sino su emplazamiento. Querían enseñarme el emplazamiento, pero es un espacio en medio del mar, solo hay agua. Por increíble que parezca, el terreno que se necesita para construir la sede de Aldar todavía no existe. El lugar elegido está a 700 metros de la costa, en el interior del Golfo Pérsico, y a 8 metros de profundidad bajo el mar. Para construir, hay que encontrar más de 3 millones de metros cúbicos de arena. Sin duda algo sencillo, dada la infinidad de dunas del desierto de Abu Dhabi. Sin embargo, la arena del desierto es demasiado fina para construir. El mar se la llevaría. Lo que se necesita es arena del fondo marino. Sus granos son más gruesos y la hacen más consistente, así que es la base perfecta para construir. Solo haría falta drenarla, aunque parece que el último jeque ya ha hecho el trabajo por la empresa. Durante las labores de realización de un canal de navegación a finales de los años 70, el jeque Sayed creó una isla con la arena sobrante. Afortunadamente para los ingenieros, la arena está enfrente de la orilla y solo hay que desplazar los 20 millones de metros cúbicos allí amontonados. Una flota de dragas avanza hacia la isla. Y no se trata de dragas cualquiera. Estas dragas llevan incorporada una gigantesca cuchilla provista de 48 dientes de acero reforzado que se clavan en la arena más dura. La arena se bombea y llega por una tubería hasta la zona de la obra.
Aquí, las excavadoras trabajan las 24 horas del día para alisar el terreno virgen. Después de 8 meses, el terreno para levantar la sede de Aldar está preparado y el primer problema solucionado. Pero ahora los ingenieros deben llevar el diseño revolucionario de Marwan Sareib a los planos. El edificio está enterrado. Sin embargo, el equipo de ingenieros enseguida cae en la cuenta de que no tiene el tiempo de su lado. ¿Entonces seguimos adelante? Sí. Cuando estructuramos el programa, me di cuenta de que teníamos que empezar a construir en 2 meses, lo cual carece de precedentes en la construcción de edificios de este calado, con geometrías tan innovadoras. Aldar quiere que el rascacielos esté terminado en un plazo sorprendente. Dentro de 30 meses, todas las miradas del mundo estarán puestas en Abu Dhabi, cuando la ciudad acoja el Grand Prix de la Fórmula 1. La pista de competición se situará sobre una isla construida ex profeso para ello. Una isla llena de hoteles y parques temáticos. Y Aldar es la empresa encargada de diseñarla. La prensa internacional y decenas de miles de visitantes desembarcarán en la isla y será la oportunidad ideal para Aldar de exhibir su nuevo rascacielos. Pero para conseguirlo, los ingenieros tendrán que desplegar todos los recursos a su alcance. Normalmente, los planos están acabados antes de que se inicien las obras, pero los plazos para construir la sede de Aldar no lo permiten. Es la única manera de que el equipo pueda diseñar y construir un rascacielos tan singular en solo 30 meses. El reloj ha empezado a contar y el terreno ya está preparado para los cimientos. Estos cimientos deben dirigir el peso de la sede de Aldar hacia el suelo, pero hay un problema. Trabajar con los planos cuando ya se ha iniciado la obra puede ser peligroso. Hemos tenido que empezar a construir tan rápido que colocamos los cimientos antes de haber resuelto del todo lo que ocurre encima. A pesar de que nunca se ha construido nada parecido a la sede de Aldar, los ingenieros deben tener fe y empezar a preparar los cimientos sin todos los planos en la mano. El equipo sentía una presión enorme. Había que solucionar los problemas rápido. No podíamos permitirnos sentarnos durante horas a debatir las soluciones. Solo un mes después de que Marwan Sareib hiciese el diseño del rascacielos circular de Abu Dhabi, el equipo de ingenieros está en la obra para iniciar los trabajos de cimentación. Miles O'Sullivan, jefe de obra, está agobiado con el plazo de entrega. Sin los planos en la mano y solo un mes desde que se habló del edificio. Es una locura. Pero O'Sullivan no solo debe resolver el problema del plazo. La forma curva de la sede de Aldar es como una vela desplegada al viento. Será necesario realizar varias pruebas en túneles de viento para saber si los cimientos soportarán la tensión, pero el resultado se sabrá después de que ya se hayan empezado las obras. En Abu Dhabi suele haber vientos asociados a altas presiones que soplan desde el Golfo Pérsico. Por otro lado, construir la sede de Aldar tan cerca del mar presenta otro problema para los cimientos. Los cimientos de la sede de Aldar se parecen a esta capa de arena. A medida que excavamos, llega un punto en que empieza a aflorar el agua. Y es precisamente esa agua que aflora en la arena la que ejerce presión contra los cimientos y la que nos da problemas a la hora de construir. La presión ascendente del agua y la arena suelta suponen un problema para la construcción de los cimientos. Antes de que comience la excavación, el equipo debe construir una barrera sólida llamada muro diafragma o muro D.
Este muro es una barricada de hormigón formada por una sucesión de paneles que se afirman en el lecho rocoso y que alcanzan 16 metros de longitud bajo la superficie. El muro diafragma contendrá la arena suelta y la afloración de agua y permitirá excavar en la zona situada dentro de la barrera. ¿Y esto de aquí qué es? El muro diafragma debe construirse antes de colocar los cimientos. Pero los planos del edificio todavía se están elaborando y al equipo solo le cabe confiar en que unos cimientos bien reforzados sean lo bastante fuertes. En su diseño aparecen 400 pilares de hormigón que tienen una doble funcionalidad. La mitad de los pilares funcionan proporcionando fricción contra el suelo para asegurar la estructura a la roca y a la arena que hay por debajo. La otra mitad de los pilares se adentra más en el suelo para disipar las enormes cargas del edificio. Las obras del muro diafragma ya han comenzado. El mismo proceso se repite una y otra vez en esta obra de Abu Dhabi. Hasta hace poco, Al-Raja Beach era solo una visión de Mohamed Al-Mubarak, pero ese sueño comienza a emerger del mar. Ver cómo se levanta el terreno y todo el trabajo y la gente que hay de por medio es como estar contemplando la construcción de Roma. El muro diafragma y los pilares de hormigón son una base firme sobre la que construir la sede de Al-Dar. Pero la presión del mar contra la arena seguía planteando una amenaza para el rascacielos. Lo que ocurre en la sede de Al-Dar con el agua subterránea es similar a lo que le ocurre a esta botella. Imaginemos que esta botella es el edificio. Cuando empujo la botella hacia abajo, tengo que luchar contra las fuerzas que me empujan hacia arriba. El agua subterránea intenta arrancar el edificio de los cimientos. Para mantener el lugar seco durante la construcción, lo primero es succionar el agua de la arena y bombearla hacia el mar. Pero esta es solo una solución a corto plazo. Para proteger el rascacielos a largo plazo, el equipo necesita una defensa adicional. Y ese refuerzo lo proporciona esta gigantesca losa de hormigón llamada balsa. Esta balsa crea una barrera contra la presión del agua y evita que los pilares perforen el edificio. La losa actúa como una raqueta de nieve distribuyendo las 59.000 toneladas de la sede de Al-Dar de manera regular por todo el suelo. La losa de la sede de Al-Dar lleva 12.000 metros cúbicos de hormigón. Es una estructura de 30.000 toneladas. Una pieza enorme. Hay que volcar el hormigón de 2.000 camiones y para ello es necesario seguir trabajando durante la noche. Pero los ingenieros todavía tienen que acabar de entender las fuerzas que afectan a los pilares. Debido a su curiosa forma, el rascacielos recoge el viento como la vela de un barco. No hay muchas garantías de que los cimientos puedan soportar estas cargas. Las obras de construcción tuvieron que empezar tan rápido que no tuvimos tiempo de hacer una prueba en el túnel de viento. Y era importante que la hiciéramos porque este es un edificio único. Gibbons llama al ingeniero aerodinámico Roy Denun, de Colorado, en Estados Unidos. Roy pone a prueba una maqueta a escala del edificio en su túnel de viento de última generación. Un día me llamó Craig Gibbons y me dijo: tenemos algo singular entre manos. ¿Puedes echarle un vistazo y decirnos cuáles serán los efectos del viento? Necesitamos que nos des una pista sobre los efectos que puede tener sobre los cimientos, porque vamos con mucha prisa. Denun sabe que Gibbons está ya levantando los cimientos y por ello no pierde ni un segundo en encender los ventiladores. Si la prueba demuestra que la fuerza del viento es mayor de lo previsto, puede que haya que volver a diseñarlos.
Que colocasen los cimientos antes de haber hecho las pruebas en el túnel de viento nos hacía estar un poco preocupados. Roy tenía razón en preocuparse. Conoce la fuerza de los vientos sobre los rascacielos rectangulares más altos. Pero la sede de Aldar no es muy alta, y eso significa que la amenaza procede de otro tipo de viento. Fijándonos en la velocidad de los fuertes vientos que soplan en Oriente Medio, descubrimos que los vientos más fuertes, los vientos racheados, son el producto de las tormentas eléctricas. Puede que Abu Dhabi parezca una ciudad bañada por el sol, pero durante la primavera, el intenso calor del sol humedece el aire y provoca espectaculares tormentas eléctricas. El viento puede alcanzar velocidades de 137 kilómetros por hora. El problema de las tormentas eléctricas en esta región es que producen vientos racheados de muchísima velocidad. Para los edificios más altos no es un problema muy grave porque los vientos se producen a menor altura, pero para la sede de Aldar, sin embargo, sí lo eran. Los vientos de las tormentas eléctricas tienen mayor fuerza entre los 50 y los 150 metros de altura. La sede de Aldar está justo en esa franja de peligro. Antes de hacer las pruebas en el túnel de viento, hablamos mucho con el ingeniero aerodinámico Roy Denun. Y Roy me metió a propósito un poco de miedo con las cargas a sabiendas de que estábamos colocando los pilares mientras hablábamos. La fuerza del viento contra la fachada en forma de vela de la sede de Aldar amenazaba los cimientos. El viento parece querer retorcer la estructura. Los cimientos deben ser suficientemente fuertes para resistir estas fuerzas. Sí, le puedes dar un poco más de aire, Locke. Ahora aumenta un poco la velocidad, solo un poco. Un poco más. Denun analiza los datos del túnel de viento. Afortunadamente para Gibbons, la broma de Denun era solo eso, una broma. Cuando obtuve los resultados de la prueba del túnel de viento y vi que coincidían con mis primeras predicciones, me quedé totalmente satisfecho. Estaba deseando llamar a Craig y creo que se quedaron muy aliviados porque habían sufrido bastante. Fue un gran alivio saber que Roy solo estaba bromeando y que las cargas de viento eran similares a lo que habíamos previsto. Los resultados de la prueba del túnel de viento fueron una gran noticia, pero la sensación de alivio no duró mucho. Ahora la estructura necesita una columna vertebral o núcleo. Pero ninguna estructura convencional es válida para este edificio. En el caso de la sede de Aldar no bastaba con un núcleo. Necesitábamos 2 núcleos para soportar todas las cargas de la estructura. La sede de Aldar necesita 2 núcleos de hormigón para tener mayor estabilidad. Las 2 torres se elevan 125 metros desde la losa de hormigón hasta el piso 23. Las torres van reforzadas con 6.500 toneladas de acero y son las encargadas de transmitir las cargas a los pilares. Pero para canalizar estas fuerzas, el hormigón debe formar una masa compacta, sin defectos. Los ingenieros tienen que construir ambos núcleos como bloques enteros de hormigón. La solución, el encofrado deslizante. Este tipo de encofrado es una manera inteligente de construir torres de hormigón. El hormigón líquido se vierte en un molde gigantesco con la forma de la estructura. El molde se va subiendo poco a poco una vez que fragua el hormigón anterior de forma que se construye una estructura homogénea. El hormigón en masa da resistencia a los núcleos, pero las torres deben estar terminadas en solo 6 meses. El mismo proceso se repite una y otra vez en estas obras de Dubái dirigidas por el equipo de Aldar. Estamos calculando cuánto debemos subir a la hora y cuánto hormigón tenemos que verter a la hora. El hormigón deslizante es una técnica rápida, pero con este plazo de entrega no lo suficiente. O'Sullivan se ha sacado un truco de la manga para agilizar las obras. Les planteamos un reto a las 2 torres, a ver quién la acababa antes. Más arriba. Los 2 equipos se pelean por llegar al siguiente nivel antes que su vecino. Los núcleos van creciendo metro a metro en un ciclo continuo. El hormigón se vierte en torno a una malla de acero. Varios gatos hidráulicos sujetos a la estructura elevan el molde para que se pueda vaciar la siguiente remesa de hormigón. La mano de obra es clave en esta operación. Los moldes deslizantes requieren mucha mano de obra. Tienes que controlar que los obreros estén en la planta, que estén en el momento en que tienen que estar y que hagan el trabajo que deben.
4 meses después de empezarse las obras, los dos equipos van a la par en la carrera hacia la cima. Venga, vamos, dale, dale, vamos. El jefe del equipo de la Torre 1 vigila de cerca la altura de la segunda torre. Es mi punto de referencia. Si lo hago mejor, estaremos por encima de ellos. Tenemos mucha presión encima. Mi jefe no para de decirme, haz esto, sube, 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 pero la presión es buena. El jefe de la segunda torre también siente la presión. Trabajo las 24 horas del día. Quiero acabar antes que los de la otra torre. Todos los meses los constructores vierten el hormigón que cabría en una piscina y media olímpica. Pero los equipos todavía no han terminado. Todavía tenemos que terminar. Los núcleos están subiendo muy rápido. Y hay un gran esfuerzo de coordinación para conseguir acabar todo a tiempo. Hemos tenido que forjar algunas piezas de acero y también tuvimos problemas con las grúas. Después de 6 meses, los dos núcleos se aproximan a la cima. La segunda torre solo va 1 metro más o menos por detrás. La primera torre es la que camina hacia la victoria. La Torre 1 ganó la carrera. Es muy gratificante saber que hemos llegado a la cima. Para O'Sullivan, el concurso para construir las torres en tiempo récord ha dado su fruto. Buena parte de la construcción depende de los núcleos. Verlos terminados es un sentimiento muy gratificante, pero el núcleo es solo una pieza más del puzzle. Todavía queda mucho por hacer. Por ahora el equipo ha superado los obstáculos para convertir la sede de Aldar en realidad, pero ahora se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha. Ha pasado 1 año y el revolucionario rascacielos de Abu Dhabi comienza a tomar forma. Solo faltan 19 meses para que venza el plazo de entrega y los ingenieros todavía tienen que diseñar la estructura exterior de la sede de Aldar. El diseño requiere una estructura sólida, capaz de soportar el peso de la circunferencia y de sobrevivir a las enormes cargas del viento. Pero su arquitecto ha pedido espacio abierto para las oficinas, ventanas desde el suelo hasta el techo y vistas panorámicas del Golfo Pérsico. En los Emiratos Árabes Unidos, las estructuras de los rascacielos rectangulares están hechas de hormigón. Pero la geometría de la sede de Aldar es demasiado compleja. Hay que construir el edificio con la precisión de un reloj suizo para que todo encaje a la perfección. A esta escala, alcanzar la precisión milimétrica con hormigón es prácticamente imposible. Supimos desde el principio que un edificio de hormigón no tenía sentido en nuestro caso. Pero entendemos que tiene que haber un alto grado de repetición. Los ingenieros necesitaban otra respuesta. La solución, un exoesqueleto de acero llamado Diagrid. Se trata de una estructura de acero resistente pero ligera que, además de darle la forma tan exclusiva a la sede de Aldar, canalizará las fuerzas a través de sus fuertes vigas y juntas hacia los núcleos. El acero es muy fuerte ya de por sí. Si lo cruzamos formando una red, su fuerza es aún mayor y podemos crear estas formas tan poco habituales. A ver si encuentro el dibujo. Pero lo importante es el impacto sobre el suelo. Entonces podemos poner 3 grupos de gente. El exoesqueleto de acero debería hacer posible la visión del arquitecto, pero es un método pionero en los Emiratos Árabes Unidos. Construir un rascacielos de este tipo será dar un paso hacia lo desconocido. La geometría del edificio nos planteaba ya un reto importante. El otro era que nunca habíamos construido con Diagrid, ni en Abu Dhabi, ni en los Emiratos Árabes Unidos. Le echamos un vistazo y lo decidimos. Para construirlo, se necesitarán expertos fabricantes de acero. Cuando vimos el diseño, enseguida supimos que teníamos que asignárselo a los mejores profesionales de la empresa. Son estructuras muy complejas. El ejército de fabricantes trabaja en turnos las 24 horas para cortar y soldar 2.500 toneladas de acero. La empresa está construyendo una serie de secciones de acero en forma de A de unas 30 toneladas cada una. Todas ellas quedarán unidas formando la seña de identidad del edificio, la curvatura. Pero por si fabricar estas piezas en forma de A no era suficiente trabajo, habrá que izarlas también hasta su destino.
Es fantástico ver llegar las piezas de acero del diagrid. Son las columnas de la estructura, son secciones enormes. Pensar que hemos empezado con las piezas de acero 18 meses después de haberse iniciado las obras es fantástico. Pero el entusiasmo de la llegada de la primera pieza enseguida da lugar al terror. Subir estas piezas es un trabajo de gran precisión y se nota la tensión. Para la primera pieza tardamos casi 1 hora en colocar las cadenas y en preparar todo. Y todo el mundo estaba esperando que aquello funcionase. Estábamos todos en ascuas. Llega el momento de la verdad. La pieza en forma de A se eleva del suelo. Se produjo un gran O cuando las colocamos. La primera sección del exoesqueleto está por fin atornillada a la base. Ver la primera pieza en su sitio ha sido increíble. Era la primera A de la estructura. Un nuevo obstáculo superado, pero como siempre, faltan muchos más. Otras 99 piezas deben ser encajadas para formar este exclusivo rascacielos de Abu Dhabi. Dentro de 19 meses vencerá el plazo de entrega y el equipo debe concentrarse ahora en el interior. En el edificio se necesita una cantidad increíble de cuartos de baño, 85 en total. No es una tarea para hacer durante el fin de semana. Haría falta un ejército de fontaneros y un tiempo que el programa no se puede permitir. Así que para acelerar el proceso, el equipo ha vuelto a innovar y ha decidido instalar baños prefabricados o módulos. Un módulo es un baño prefabricado con retrete, lavabo y espejo, y listo para su instalación en el edificio. El equipo ha planeado levantar con grúa cada módulo de 12 toneladas e irlos colocando en los núcleos como si se tratase de un juego gigantesco de Tetris. La construcción es una secuencia muy bien programada. Los baños tienen que estar colocados antes de que el exoesqueleto bloquee el acceso a los núcleos. Aldar debe aprobar el diseño rápido, pero hay un problema. Primero hicimos bastantes dibujos y representaciones gráficas y luego nos pusimos a construir los módulos. Fuimos a la fábrica y a mucha gente le pareció que era perfecto. Pero Aldar, de repente, rechaza el diseño de los módulos. Son demasiado corrientes para un rascacielos tan futurista. Tardarán meses en volver a diseñarlos y el exoesqueleto no puede esperar. Todo el plan podría venirse abajo. La única opción es dejar abiertas 2 secciones del techo y colocar los módulos más tarde, aunque ello conlleva su riesgo. Se acerca el plazo de entrega y el equipo debe cubrir el esqueleto con la superficie acristalada. Hasta ahora nadie ha construido una fachada de estas características. La geometría de la sede de Aldar es muy compleja. 2 gigantescas fachadas curvas cubren el área de 52 canchas de baloncesto. Una tercera franja estrecha une las 2 fachadas como si fuera una cremallera, trazando 290 grados de un lado a otro. Pero este tipo de vidrio curvo no existe y los ingenieros tienen que ingeniárselas de otra manera. El secreto para cubrir una superficie curva con vidrio plano está en la forma. Los paneles cuadrados no sirven. Los cuadrados solo pueden doblarse en una dirección sin distorsionarse. Aldar necesita triángulos. Los triángulos pueden pivotar sobre 3 ejes y encajar perfectamente unos con otros. Para trazar estas complejas curvas se necesitarán 25.000 paneles individuales. Pero antes de que se empiecen a fabricar los paneles, el equipo debe saber a qué presión eólica estarán sometidos. De nuevo, hay que consultarlo con el ingeniero aerodinámico Roy Denun, que someterá a prueba el modelo en su túnel de viento. Cuando vimos el proyecto, ya sabíamos que las ventanas iban a tener que soportar bastante presión. Si están mal diseñadas, pueden salir disparadas hacia el exterior.
Las fachadas son enormes y es posible que den algún problema. Las mayores cargas se producen cuando el viento sopla contra alguna de las fachadas. Las fachadas actúan como velas desplegadas al viento. El viento llega por el centro y se extiende alrededor del edificio. Pero cuando llega a los bordes se separa y se genera muchísima presión. Esa presión equivale a la de un coche familiar suspendido de cada uno de los paneles. Pero eso no es todo lo que revela el test de Denun. La forma circular de la sede de Aldar plantea otro problema. Cuando vimos el proyecto, nos dimos cuenta de que los bordes afilados eran un problema porque se podían generar presiones muy fuertes. Cuando el viento alcanza el borde del estrecho lateral de vidrio, forma una espiral y se convierte en un vórtice. El aire sigue circulando, se separa y forma una pequeña burbuja en una especie de vacío para volver luego a tocar la superficie. Es ahí donde se producen las mayores cargas sobre el vidrio, donde hay mayor fuerza de succión. Ese es el significado de la burbuja. Para evitar que el viento succione el vidrio de la sede de Aldar, todos los paneles deben contar con planchas de vidrio más grueso y una estructura más dura. Aunque eso no aligera nada el trabajo que hay por delante: la instalación. Son 25.000 paneles de vidrio. Conseguir colocarlos en 10 meses requiere un esfuerzo monumental. Es una batalla constante por colocar cada panel en su sitio. Pero tener la fábrica de vidrio al lado les salva la vida. Es más fácil tener el vidrio a mano. Así, si estás colocando un panel y te quedas sin vidrio, vas al teléfono, pides más paneles y en 5 o 10 minutos tienes los paneles. La fábrica de vidrio envía los paneles a la obra en camión y luego una grúa se los entrega al equipo de montadores. La presión era el programa. Los paneles se dejan en el suelo y luego un equipo de 8 montadores profesionales los coge para instalarlos. Quizá lo más difícil fue la cantidad de paneles que había que instalar. Para colocar el vidrio dibujando una curva a esta altura, hay que suspender cada panel de una plataforma que sobresale del edificio. No debería ser muy difícil, pero de nuevo el equipo tiene que enfrentarse al viento de Abu Dhabi. Aquí el viento sopla desde cualquier dirección. Nos ha causado infinidad de problemas. Los paneles empiezan a girar y no sabemos si izarlos, volver a meterlos en el edificio o bajarlos hasta el suelo. Teníamos que tomar cada decisión a medida que nos surgían los problemas. Nadie quiere que un panel así caiga desde una altura de 20 plantas. No es algo que te puedas permitir. Este panel ha llegado entero a su sitio, pero el equipo debe instalar 29 al día para cumplir con los objetivos. Normalmente subimos 32 de media, y el mejor día creo que subimos más de 40. Pero a medida que la línea de paneles se acerca al final del edificio, el equipo debe instalar los baños que habían dejado de lado para cerrar el techo. Lleváis ya 120 metros. Finalmente, queda aprobado el nuevo diseño y 10 meses después, los módulos de 12 toneladas empiezan a aparecer en la obra. Los módulos se colocan rápido, los enganchamos con la grúa y los subimos los 140 metros hasta arriba. Por fin, se pueden colocar en el núcleo. Los módulos encajan con dificultad, ya que solo hay 75 milímetros de margen. Cuando vi los primeros módulos, me sentí aliviado de que por fin hubiese terminado esta historia y de que el cliente quedase satisfecho. La instalación va avanzando, pero el retraso tiene graves consecuencias.
Terminar el exoesqueleto debería ser una tarea sencilla, pero el techo de acero se ha deformado. A 8 meses de la fecha límite, el primer rascacielos esférico del mundo se acerca a su término. Pero con el rascacielos terminado casi a la vista, surge un grave contratiempo. El retraso en la colocación de los baños en los núcleos ha obligado al equipo a dejar el arco del techo abierto y el acero se ha deformado. El arco del ligero techo de la sede de Aldar es la clave de su fuerza. Sus curvas distribuyen las fuerzas hacia los cimientos de manera uniforme. Pero si alguno de los elementos del arco sufre un cambio, las fuerzas no pueden disiparse. El techo se combará bajo el peso. Para averiguar la gravedad de la deformación hay que revisar los perfiles de acero. Llamé por teléfono al supervisor de la obra, Bob, y le pregunté de cuánto era la deformación, pensando que diría 50-60 milímetros. Pero cuando me dijo la cifra de 150 milímetros, me quedé asombrado. En un edificio que depende de la precisión de los ingenieros, una deformación de 150 milímetros es muy grave. Las piezas del techo no encajarán. Los voladizos que unen los 40 paneles restantes quedarán desalineados. No hay tiempo para volver a diseñar nada. El equipo tiene que conseguir que el techo encaje. La única manera es levantándolo hasta que recupere su posición. Y el problema es que pesa la friolera de 200 toneladas. Incluso para un ingeniero con experiencia en estructuras como Bob McPhee se trata de una maniobra de envergadura. Odio tener que levantarme pensando en el trabajo. Nunca me ha gustado. Para levantar el arco del techo se colocan 2 gatos hidráulicos sobre un muro de carga que añaden 80 toneladas de peso al núcleo. Luego se colocan otros 2 gatos más con unas torres de acero de 16 metros que añaden otras 80 toneladas al suelo del piso 23. Los puntales llevan incorporadas 2 piezas de acero que mantienen el techo en posición mientras se elevan los gatos. El techo se movió primero un par de milímetros, luego 5, 10 y luego fue recuperando gradualmente su posición, 20, 50, 100, hasta llegar a su posición definitiva, a 150 milímetros. El techo se ha subido finalmente la friolera de 170 milímetros. El arco combado está finalmente en su posición. Solo falta elevar la última sección de acero. Una maniobra de precisión. Con 1 milímetro de margen, el techo está por fin acabado. Solo quedan unas cuantas semanas para que empiece el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Los 25.000 paneles de vidrio de la sede de Aldar están en posición, todos salvo uno. El equipo de instalación de los paneles hace descender el panel centímetro a centímetro. Nadie quiere responsabilizarse de romper el último panel de vidrio. Estoy entusiasmado. Ver el último panel colocado es una sensación increíble. Supongo que los chicos se sentirán igual. Estoy entusiasmado. Contra todo pronóstico, y en tan solo 30 meses, el equipo ha conseguido su objetivo. Todo un triunfo de la ingeniería, la sede de Aldar. Este rascacielos circular y el primero del mundo se eleva 125 metros por encima de las arenas de Abu Dhabi. Los 3.000 ventanales de vidrio que lo componen reflejan el paisaje circundante, el cielo azul y el mar ondeante del Golfo Pérsico.
Es una estructura increíble. No hay ningún edificio circular en el mundo. Y formar parte de ese sueño es fantástico. Teniendo en cuenta todos los problemas y los altibajos que hemos tenido, me siento todavía más satisfecho. Mohamed Al-Mubarak se enamoró de una idea extraordinaria. ¿Pero cumplirá el edificio con sus expectativas? Es una auténtica obra de arte, un edificio sorprendente. Yo creo que debería estar en un museo. El espacio es increíble. Es un edificio colosal. Cuando te pones delante de él es incluso más grande de lo que imaginaba. Y que un dibujo haya pasado a ser eso es fantástico. Convertido ya en icono del horizonte de Abu Dhabi, la sede de Aldar es el principio de lo que será la futura Al Raja Beach. Su arquitecto, Marwan Zareif, se entusiasma al ver su dibujo convertido en realidad. El edificio es más bonito que la idea original, porque ahora es real. Ha dejado de ser un sencillo concepto, es una realidad. La sede de Aldar es una estructura que no solo rivaliza con los edificios más emblemáticos de Dubái, sino que destaca con orgullo en la esfera internacional. El edificio de Aldar ha colocado a Abu Dhabi en el mapa mundial. Por ahora es posible que no estemos a la altura de Singapur, Nueva York, París o Londres, pero llegaremos, sin duda llegaremos.